El tema de hoy es denle al que tiene más. Y resultaría un poquito difícil entender estas palabras. Estas palabras dice Jesucristo. ¿Cómo se le puede dar al que tiene más? Mejor sería que al que tiene menos habría que darle, ¿no? Pero estas palabras las va a decir Jesucristo. Perfecto, lea. Mateo 13, ¿no? También quería mandar un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando o que sintonizan por YouTube. Mateo capítulo 13, verso 12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mateo capítulo 25, verso 4, nos vamos a ir a la parábola de los talentos. Hay dos parábolas semejantes en Mateo 25, Lucas capítulo 19. Los evangelios, hay 4 evangelios en la Biblia. Tenemos el evangelio de San Mateo, el evangelio de Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? A 3 de estos evangelios, a los 3 primeros se les dice evangelios sinópticos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la Biblia, hay personas que dicen, pero mira, aquí en Mateo dice una cosa y sin embargo en Marcos nos narra otra cosa. Por ejemplo, hay una historia que dice que se acercaron donde Jesús y que los discípulos se enfadaron porque Jacobo y Juan le habían dicho, Señor, cuando vayamos a la otra vida, déjanos que nos sentemos al lado tuyo. Eso lo dice uno de los evangelios. Sin embargo, cuando vamos a otro de los evangelios dice, no fueron ellos, fue la madre que se acercó y le dijo a Jesús, Señor, te ruego que mis hijos se sienten al lado. Entonces, es un punto de vista, por ejemplo, el punto de vista de Mateo, el punto de vista de Marco. Y dice la palabra aquí, en la parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus males. Eso dice. Todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Todas las cosas que vienen de parte del Señor son buenas. Todas las cosas que vienen de parte de Satanás son malas. Yo una costumbre que tengo ya de hace unos años atrás, decir, Señor, todo lo que venga de tu parte, bienvenido sea porque sé que me va a bendecir. Porque dice la Biblia lo siguiente, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Amén? Amén. Entonces, porque imagínate, te regalan un terreno. Oh, qué bendición, me regalaron una tierrita. Y resulta que ese terreno está hay una hipoteca sobre ese terreno. Vienen, te demandan y te quitan el terreno y te quitan todos los bienes. Entonces, todo lo que venga de parte de Dios, sea bienvenido porque todo lo que venga de parte de Dios me va a bendecir, pero todo lo que venga de parte de Satanás te va a maldecir. Por eso es que a veces nosotros pensamos que las cosas del diablo son buenas. ¿Por qué? Porque el diablo lo disfraza, todo lo disfraza y te lo pone como un dulce, pero al final detrás de eso está la muerte. Por ejemplo, adultera. Sí, bien, te pasaste, te dio gusto hacerlo, pero detrás de eso está la destrucción de matrimonio, la destrucción de tus hijos, la perdición de tus hijos, un poquito de droga, mira, te llevó a la destrucción y así. Al principio lo disfrutaste, pero luego después fue algo que te arruinó la vida. Y es lo que el diablo quiere, arruinar la vida a las personas. No quiere, dice la Biblia, que él enceguece al mundo para que no le resplandezca el evangelio de Jesucristo. Entonces todo lo que el Señor nos da es bueno. Porque dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces vemos como Lucas 19:13, tenemos la misma parábola. Dice, llamó a sus 10 siervos y les dio minas. Cuando dice aquí minas se refiere, les dio el salario. Y les dijo, negociad entre tanto que yo regrese. En Mateo capítulo 25 nos habla de talentos. En Lucas 19 nos habla de lo mismo, pero dice minas. Lo tradujeron así al español. Entonces, la pregunta es, ¿qué les dio el Señor a ustedes? ¿O qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado vida, ¿no? Salud, a lo mejor puede decir, estoy con achaques. Ok, pero eso no nos impide vivir, aunque incluso yo creo que hay promesas de parte de Dios cuando nosotros nos alineamos a su voluntad.
que venga esa sanidad completa sobre nuestros cuerpos. Amén. Yo lo creo, Así es. porque dice la palabra que por la llaga de Cristo hemos sido nosotros sanados. Yo traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces hay promesas de Dios, claro, a lo mejor ahora hay algún achaque, por ejemplo, he escuchado de un ministro de Dios que tuvo el meñisco, se le dañó el meñisco. Y fue donde el médico le dijeron, no, es que ya es la edad. Entonces él dijo, reprendo lo de la edad. Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Y el hombre ahora está bien del meñisco. ¿Por qué? Porque cree. Entonces tu palabra, lo que tú crees y lo que tú proclamas tiene poder. Amén. Por ejemplo, hace poco una señora decía, es que no puedo bajarme del taxi porque ya estoy abuelita. Pero ya ella dio esa orden, y es que aparte ya está eso demostrado científicamente. Dio una orden por su boca y eso fue a su cerebro y su cerebro actúa de esa forma. Y claro, como ella dijo, no puedo bajarme del taxi, ¿qué hizo? Pues no podía bajarse. Cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, el Señor es el que me sana, el Señor es el que me bendice, aunque sea esta situación difícil, aunque esté pasando, como dice la palabra, por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Entonces todo está en nuestra fe, en lo que nosotros creamos. Y dice la Biblia lo siguiente, ¿qué nos dio? Salud, nos dio manos, nos dio una boca para predicar el Evangelio, nos dio hijos. Nuestros hijos son un tesoro en nuestra mano y nosotros no sabemos la bendición que es, la bendición que es tener unos hijos. Dice la palabra lo siguiente, mi generación será bendita y poderosa en la tierra. Y a veces las personas creen que es un problema tener hijos. Es un problema cuando uno tiene hijos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando uno se coge del Señor y empieza a caminar en la voluntad del Señor, los hijos son una bendición impresionante. Como por ejemplo, hay promesas para Rodrigo. Dice, mi generación será bendita y poderosa en la tierra. Habían dos abuelitas en Escocia, orando en Escocia. Señor, visita esta tierra. Señor, trae un avivamiento a esta tierra. La gente empezó a convertirse al Señor. Y entre las personas que se convierte un joven que se llamaba Donald en Escocia. Y este joven dice que empezó a trabajar en la iglesia, empezó a servir, un joven de testimonio. Y fue tanto el impacto de este joven que una de las muchachas decide viajar a Estados Unidos y en Estados Unidos se casa. Y cuando ella tiene varios hijos y el último hijo dice que fue tal el impacto que este joven produjo en esta muchacha o en esta señora, que al último hijo le llama Donald. Y el día de hoy es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Entonces hay promesa en nosotros. Lo que pasa es que a veces, como vamos a ver más adelante, por que nos centramos en nosotros mismos, es que nosotros no podemos ver esas promesas de Dios activadas en la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros recibimos, por ejemplo, la vida, hijos, eso nos hace responsables. Y dice responsable, que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Me da la atención consciente. El pecado te hace irresponsable e inconsciente. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Sabemos como el pecado nos apaga la conciencia. Luego también veo que señalo mentirosos. Dice la Biblia que el que miente es hijo del diablo. ¿Quién no ha mentido? Todos hemos mentido alguna vez. ¿Quién no ha mentido? Todos. Yo creo que el más, uno de los que más ha mentido, ¿no? Pero aunque sean mentiritas blanquitas, pero sí se mentido. ya, entonces, como hablábamos antes el otro día con María, se le pilla antes a un cojo, dicen aquí, se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo. O como decía como tenemos una amiga, una señorita que dice, las mentiras tienen las patitas cortas. Porque dice la Biblia que todo lo oculto va a salir a la luz, entonces ¿por qué vamos a mentir? No mintamos porque luego al final el que queda en vergüenza eres tú. Y luego mientes y luego ya ni te acuerdas de lo que mentiste y vas y cuentas aquí y contaste otra cosa. Y luego le vas y le cuentas y luego dices, no, pero si no me habías contado otra cosa, este me está mintiendo. ¿Y quién queda en vergüenza? Queda en vergüenza la persona que miente. Es así. Por eso decía mi abuela de que hasta para mentir hay que saber mentir porque si no te pillan la mentira. Es que ni para saber mentir porque no te vas a acordar. Es cierto, no te acuerdas.
No te acuerdas de lo que mentiste y luego ya al siguiente vez metes la pata. Entonces dice la Biblia que el que miente desde el principio es el diablo. Y ya nosotros no somos hijos de las tinieblas para andar en tinieblas. Claro, hemos mentido alguna vez, a veces a lo mejor va a venir alguna prueba para probar a ver tu fe y mentiste. Bueno, Señor, perdona, ayúdame. Porque cuando decimos la verdad, el Señor nos va a dar gracia. Luego después, dice Tito 1:5. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. La incredulidad, cuando una persona no cree, se le apaga la conciencia. Y luego tenemos una historia de alguien que fue irresponsable, es un ministro, Jonás, la historia de Jonás. La Biblia dice que Dios le dio una orden a este profeta, le dijo, vete a Nínive y predícales porque la maldad de Nínive ha llegado a mi presencia y yo voy a tener juicio sobre Nínive. Sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios que ama al ser humano, un Dios que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y que Él prolonga su misericordia, pero Nínive ya había llegado hasta el punto de decir, ya hasta aquí se acabó, viene el juicio de Dios, viene mi juicio para este pueblo. Y así a veces pasa con las personas. Te salvaste una cosa, vino otra cosa, una enfermedad, como el otro día me contaba Juan, en un accidente que había tenido. Entonces no esperemos hasta que, oye, llegue ese juicio, no, antes, volvámonos a Dios, antes ya hay advertencias, ya cosas que nos están avisando, que ya va a haber algún momento donde se va a quitar esa protección y va a caer el juicio de Dios, ¿no? Entonces este profeta que dice la Biblia que Dios le dice, vete a Nínive y predícales ahí y diles que se arrepientan porque viene juicio sobre Nínive. ¿Qué hace este profeta? Dice que se monta en un barco y se va para otro lugar, para Tarsis. Y vamos a leer un poquito lo que dice aquí en Jonás. No sé si han leído alguna vez Jonás. Sí. Entonces dice que se monta en un barco y se va a otro lugar, que el Señor lo había dicho. Dice, más Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y se hizo una gran tempestad en el mar. Dice que se pensó que rompería la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. ¿A quién le recuerda esto? Miren, ¿a quién le recuerda esto? A ver, ¿le recuerda a alguien esto? De los evangelios. Señor Jesús. Jonás se adelantó al Señor a dormirse en la barca. Y dice, y el maestre de la nave vino a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para saber de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Qué casualidad, cayó sobre Jonás la suerte. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal y qué oficio tienes y de dónde vienes. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos entendieron que huían delante de Jehová, porque Él se lo había declarado. Y vemos como ellos, incluso clamando a otros dioses, ahora mismo tienes un problema. Y si Dios está metido en el asunto, puedes ir al brujo, puedes inclinarte a un ídolo y nada va a cambiar. Porque si Dios está metido en el asunto, hasta que nosotros no nos humillemos delante de la presencia de Dios, esa situación no va a cambiar. Y ellos eran creyentes, tenían fe, pero tenían fe en otros dioses. Y sin embargo, clamaron a otro Dios, se postraron ante sus vírgenes, ante sus ídolos, ante sus santos. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Porque como dice aquí Jonás, el Señor que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas. Y dice, y le dijeron, ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más, incluso ellos clamando a sus dioses.
Y él respondió, tomadme, echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba a más. Porque el mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová. Y mira, ahora ellos tenían sus dioses, y ahora ¿qué hacen? Empiezan a clamar a Dios. Empiezan a clamar al Señor. Dice, no me funcionó aquí, ahora, bueno, voy a probar al Dios de Jonás a ver si me funciona. Pero me llama algo la atención porque Jonás les había dicho, tírenme al mar y se les va a solucionar el tema. Y ellos les dio temor tirar a Jonás al mar. Dice que las cosas se empezaron a poner peor. Y empiezan ellos a clamar a Dios, al Señor, al Dios de Israel. Y entonces viene esa respuesta, viene la respuesta de Dios para esos hombres. Ya el profeta les había dicho, tírenme al mar, pero ellos no hicieron caso. Y a veces los hombres de Dios te predican, te dicen, y no hacemos caso, ¿no? Como por ejemplo, no aparques, yo escuchaba ya hace años atrás, no aparques allí, o no aparques en lugares donde no debes aparcar porque te van a multar. Y si eres cristiano, pues más, porque Dios te ama y Dios te va a corregir. ¿Y qué hacía? No le hacía caso ¿Y qué pasaba? Multa. Y hasta que no viene como ese golpe o esa corrección, tú no te das cuenta. Ah, sí, aquí dice, te rogamos, oh Jehová. Dice, no dejas que perezcamos por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Entonces, después que ellos claman a Dios, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de la furia. Pero vemos como ya Jonás les había dicho, tírenme al mar, pero ellos no hicieron caso. Pero cuando ellos oraron, cuando ellos clamaron a Dios, fue cuando les vino porque dice en Proverbios capítulo 16, pon tus obras delante de Jehová y Él afirmará tus pensamientos. Entonces decidieron echar a Jonás al mar. Y dice más adelante, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y le prometieron votos. Se convirtieron al Señor. Estos hombres vieron que sus dioses no funcionaron y el único Dios que funciona es el Señor Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz. Amén. Dice, pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3. ¿Y esto a qué le suena? 3 días y 3 noches. La resurrección. Que Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Ya del Antiguo Testamento, nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento hay muchas profecías de parte de Dios, que venía un Mesías, que iba a ser muerto, que iba a padecer el Mesías, Isaías capítulo 43. Y cuando nosotros leemos los profetas, vemos como hay muchas profecías del Mesías, y como por ejemplo aquí mismo, 3 días y 3 noches, y vemos como este problema y esta dificultad cuando oraron hizo que Jonás se alineara a la voluntad de Dios. Dice luego más adelante que llegó a Nínive, predicó, los de Nínive se arrepintieron, se pusieron en ayuno, y no cayó el juicio de Dios sobre esta tierra. Entonces vemos como habíamos hablado de la inconsciencia, habíamos hablado de la irresponsabilidad. El pecado, la desobediencia nos hace irresponsables y que nos vuelve a la conciencia. ¿Qué hace que nosotros seamos responsables, que seamos conscientes? Jesucristo te hace responsable y despierta tu conciencia. San Juan capítulo 8, verso 9. Dice que le acercaron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y dice que la iban a apedrear a esta mujer. Y de repente Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vamos, miren lo que dice aquí. Cuando ellos se acercaron donde Jesús, porque dice que él escribía en tierra, dice, pero ellos al oír estos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos. ¿Por qué de los más viejos? ¿Por qué se iban antes los más viejos? Dice, de los más viejos hasta los postreros.
Se iban primeramente los más viejos porque son los que más pecados han cometido durante una persona que tiene 60 años. Tiene más pecados que alguien que tiene de 20 años, ¿no? Entonces por eso, Que ha vivido más. entonces dice que primero se fueron los viejos. Claro, les empezó a venir todo lo que ellos habían hecho durante toda su vida. Y luego después los jóvenes, ¿no? Entonces vemos que Jesucristo, ¿qué hace Jesucristo? A ver, ¿qué les dice? ¿Qué hace Jesucristo? Y te despierta tu conciencia. Ellos se fueron acusados a acercarse a Jesús porque sus conciencias fue activada. Entonces, somos responsables de lo que nosotros recibimos, habíamos dicho al principio. Para ya entrar en la recta final, continúa Mateo capítulo 25, dice lo siguiente, Mateo capítulo 25. Dice, después de mucho tiempo, la parábola de los talentos, volviendo para cerrar esta parte, para ya cerrar. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Y el que había recibido 5 talentos, vino y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que dice, sobre poco has sido fiel, en lo poco es donde nosotros vamos a demostrar fidelidad, en lo poquito que el Señor nos vaya dando. A veces dice, no, cuando me gane la lotería ya voy a dar a los pobres. Mentira. Si en lo poquito no das a los pobres, no vas a dar cuando tengas mucho. Ya cuando sea jefe, ¿no? Pero sé responsable, sé fiel en lo poquito. Ahí donde estás trabajando, sé fiel, para que tú puedas recibir más. Por eso era lo principio, ¿qué? ¿Qué era el tema al principio, Minelli? ¿Te acuerdas el tema? Hay que darle más al No. que tiene más. Era... Hay que darle mucho al que tiene más, ¿para qué? Hay que ¿Cómo darle era el al que tema? tiene Porque mucho. no Hay que darle al que tiene mucho. A ver. ¿Cómo era el tema? Ahí está. Hay que El darle tema, ahí más está. Al que tiene más. Hay que darle, hay que darle. Al que tiene más hay que darle. Denle al que tiene más. ¿No lees de ahí, Minelli? ¿Ah? ¿No lees de aquí? Denle ¿Sí al ves? que tiene más. Denle al que tiene más. Entonces Minelli dijo al principio, ¿cómo es eso? No como al que tiene más, sino ¿por qué no al que tiene menos? Porque tiene más porque sabe que porque Hay gente que tiene mucho y no da nada. Sí, también. Que no son generosos, al contrario, le quitan. A ver, vamos a seguir. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí he ganado sobre ellos otros 2 talentos. El Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No importa, uno le dio 5 talentos, otro le dio 2. No importa lo que el Señor nos dé, pero que seamos fieles en lo que el Señor nos da. Lo siguiente, el último, vamos a ver qué dice. Entonces vino el que había recibido un talento y le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Primeramente ya miente desde el principio. Dice, Señor, te conocía que eres un hombre duro. El Señor es un hombre duro. No. Ya tendría que haber consumido la humanidad después de todo lo que, de todo lo que escuchamos y vemos. No es duro, es justo. Y es bueno. Es bueno y misericordioso, porque no nos ha pagado, dice la Biblia, conforme a nuestros pecados. Porque ya de hace cuánto, a lo mejor debía haber caído el juicio de Dios sobre nosotros y no ha caído, sino que su misericordia se extendió sobre nosotros y nos ha dado el privilegio de que nuestros ojos se hayan abiertos. A ver. Y dice, verso, aquí está. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Quién le dio el talento? Dios. ¿Y qué dice ahí? Que Te conocía que eres, dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero ¿quién le dio el talento a este hombre? Si el Señor le está dando el talento. ¿Cómo dice que
Dice, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. La depresión muchas veces es porque nosotros escondemos el talento, los dones que el Señor nos ha dado, la salvación que Dios te ha dado. Dice la Biblia, dar por gracia lo que de gracia recibiste. Y ya lo que el Señor nos vaya dando, eso nos habilita a nosotros a darlo. Fuiste sanado, tú puedes hacer una oración por una persona enferma. Y esa persona enferma va a ser sanada por gracia. Fuiste salvado, pues reparte esa salvación que te fue dada. ¿Cuántos beneficios has recibido de parte de Dios? Y luego hay esos dones y talentos que Dios ha puesto en ti para que tú te desarrolles en esta tierra. Y cuando nosotros vivimos en tinieblas, ¿cómo nos vamos a poder desarrollar en esos dones, en esos talentos? Muy pocas personas se desarrollan verdaderamente para lo que están aquí en este mundo. Y por eso viven infelices y por eso viven depresivas. Pero yo quiero creer el día de hoy que viene un cambio sobre nuestras vidas, un cambio de bendición, que se va a desatar ese milagro, que el Señor va a empezar una nueva vida en nosotros. ¿Quién lo cree? Amén. Que viene un tiempo de bendición. ¿Quién cree que viene un tiempo de bendición? Amén. Ok, dice la palabra que Dios transforma la maldición en bendición. Ok, el pasado fue difícil, nos equivocamos, pecamos, pero el día de hoy yo decido, ya no puedo yo retroceder al pasado, no se puede cambiar el pasado. Pero sí puedo cambiar lo que puedo decidir el día de hoy para que mi futuro cambie. Y yo quiero que mi futuro cambie y que venga más bendición y Amén. poder ver más personas salvadas y poder ver bendición para mi casa, bendición para mis hijos. Que eso es lo que el Señor promete. Y dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. La negligencia, dice el libro de Proverbios, habla de la negligencia. Las personas que son negligentes, dice la Biblia. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué no al que tenía 5? ¿Por qué no al que tenía 5? Okay, porque el de 10 talentos estaba más capacitado, era más responsable de los otros. En Lucas habla que Dios les dio a 10. Aquí nos muestra 3, pero en Lucas dice que llamó a 10 siervos suyos y se los repartió a 10. Okay, entonces, por eso al principio el tema era, denle al que tiene más. Dice, porque todo aquel que tiene... Habla el que le dio 5 y lo multiplicó, ¿no? Sí. A él, de él habla, ¿no? Dice ahí el último versículo, porque todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia. Oye, yo quiero abundancia. Dice el Señor, he venido a tener vida y vida en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ven lo que dice ahí? Dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice, aún que tiene le será quitado. Ok, entonces si nosotros somos fieles en lo poquito que vamos recibiendo, vamos a recibir más. Por ejemplo, estamos aquí compartiendo la palabra. Si nosotros empezamos a poner en práctica lo poquito que sabemos de la palabra, vamos a recibir más conocimiento, se nos va a iluminar más. Como por ejemplo, había personas que me decían, no, es que necesito saber más. Pero ¿para qué quieres saber más? Si lo poco que sabes no lo haces hacer, no lo pones en práctica. No, es que necesito saber más. No, pero pues es que lo que pasa es que la Biblia dice, no vas a recibir más, al revés, te van a quitar lo que sabes. Porque si ese poquito, eso que se te está dando, ese privilegio que Dios nos da para que podamos acercarnos a Él, para que nuestra vida cambie, para que podamos tener una vida de bendición, no empezamos a ponerlo en práctica, entonces nos va a ser quitado. Y por eso es que a veces vemos malos testimonios.
Y por eso es que a veces vemos personas que se dicen cristianas y no son cristianas. Y yo les quiero decir el día de hoy, no se fijen tanto en las personas. Claro, Pablo dice claramente, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pablo dice, pero nuestra fe no tiene que estar puesta en las personas, tiene que estar puesta en Dios, porque si yo pongo mi fe en una persona, voy a salir defraudada. Entonces mi fe tiene que estar puesta en Dios. O incluso, hasta yo les puedo ofender. Pero que esa ofensa no sea para que ustedes se alejen de Dios, sino que ustedes se acerquen a Dios. Y aunque si yo les ofendo alguna vez, yo desde ya les pido perdón, porque yo también soy imperfecto, no soy perfecto. Pero intento ponerme en las manos de Dios para poder compartir todo lo que el Señor nos ha enseñado durante todos estos años, y que, como dice la palabra, como decía antes, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque la palabra dice claramente también que entonces cuando damos, vamos nosotros a recibir. Porque esa es la regla de oro de parte de Dios. Dando es como nosotros recibimos. Porque Él, ¿qué hizo? Dio a Jesucristo. Y ahora, ¿qué recibió de vuelta? Miles, millones de personas convertidas. Miles y millones de cristianos. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido. Cristiano, ¿qué significa? Pequeño ungido. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles en lo poco, Señor, para poder, Señor, seguir avanzando a más. Padre, nosotros, Señor, creemos ser un cambio, en un tiempo de bendición, Señor. Extiende tu gracia sobre nosotros, Padre. Límpianos con tu sangre de todo pecado, Señor Jesucristo, y que podamos purificarnos más y más, Señor, para poder ver tus promesas y tus bendiciones en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.